Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Por migración ilegal, impone Trump arancel de 5% a productos de México. En México, Canadá y Estados Unidos ya se prepara la ratificación del nuevo TLC. Anuncia López Obrador nuevo acuerdo con el FMI. El Bank of America comprometió fuertes inversiones para apuntalar programas gubernamentales. Demanda la jefa de gobierno capitalino modificar ley sobre desalojos lesiva para arrendadores. Estos son los detalles de la información. Donald Trump anunció que a partir del 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel de 5% todos los bienes que entran a su país a través del nuestro. Dijo que esta medida regirá hasta el momento en que nuestro gobierno ponga alto a los migrantes ilegales que llegan a Estados Unidos por medio de México. Añadió que la tarifa aumentará gradualmente hasta que se solucione el problema de la inmigración ilegal. El gobierno de Donald Trump envió una notificación a su Congreso para iniciar en 30 días la ratificación del nuevo TLC, ahora denominado TEMEC. Así lo dio a conocer el diario The Washington Post. La víspera, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también presentó al Parlamento el nuevo acuerdo de comercio con Estados Unidos y México. Y en el Senado mexicano ya se prepara el periodo extraordinario de sesiones para darle luz verde al acuerdo comercial. Alejandro Páez nos informa. El Senado no será un obstáculo para la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, TEMEC, pues hay condiciones propicias para darle luz verde en las próximas semanas en un periodo extraordinario, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal. El zacatecano reconoció que esto le conviene a México, pues con ello se manda un mensaje de certeza económica, apertura comercial al mundo y sobre todo se genera confianza hacia los inversionistas. Estamos caminando de manera correcta, dijo, y creo que es un buen anuncio para la economía del país a fin de reactivar la economía y para que los inversionistas foráneos y nacionales tengan confianza en México. Monreal aseguró que por cortesía política con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en atención a las condiciones que vive el país, ya inició conversaciones con los coordinadores parlamentarios de las demás bancadas para buscar la fecha más propicia a fin de convocar a un periodo extraordinario de sesiones y ratificar ese tratado comercial. En ese sentido, no descartó que la próxima semana pudiera convocarse al periodo extraordinario e insistió que dialogará con el resto de los coordinadores para elegir la mejor fecha. Sin embargo, subrayó que no pasará de la primera quincena de junio próximo. Monreal explicó que fueron dos elementos los que permitieron despejar el escenario para iniciar formalmente este proceso de ratificación. Uno, la aprobación de la reforma laboral en abril pasado y la eliminación de parte de Estados Unidos de los aranceles al acero y aluminio mexicano que les impuso el año pasado. Monreal Ávila señaló que la ratificación del TEMEC en este momento es importante para el país, pues se da un mensaje de estabilidad económica, apertura comercial y capacidad del Estado mexicano en la libre competencia y mercado. El Senado ya recibió de manera formal el documento por parte del consejero jurídico Julio Scherer y ahora ya solo se definirá la fecha para la realización de este periodo extraordinario dedicado a la aprobación del acuerdo. Para la Crónica TV, Alejandro Páez. El presidente López Obrador anunció la posibilidad de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Amy Arriaga tiene los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la posibilidad de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el que se establecería una relación distinta de nuestro país con este organismo internacional. Explicó que se trata de un acuerdo sobre el combate a la corrupción y la austeridad basada en el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Resaltó que quedamos en que se va a trabajar un acuerdo con este nuevo enfoque para suscribirlo en el mediano plazo, cuando los funcionarios de Hacienda y los encargados del Fondo Monetario en México se pongan de acuerdo. El mandatario agregó que en la reunión que sostuvo con Christine Lagarde, directora general del fondo, ambos coincidieron en la condena a la corrupción, combate a la pobreza, desarrollo sustentable e igualdad de género. Él le detalló la fórmula que está aplicando el gobierno mexicano bajo su administración, cómo se ha orientado el presupuesto para atender a los pobres, el proceso legislativo para retirar el fuero al presidente, así como la defensa y protección al medio ambiente. Reconoció que no hablaron sobre disminución del crecimiento económico ni crisis económica, pero el presidente aseguró que Lagarde le manifestó su confianza en la marcha de la economía mexicana. López Obrador subrayó que de no haber sido así, Lagarde hubiera declarado otra cosa a los medios. Negó que durante campaña haya dicho que este organismo era el culpable del bajo crecimiento, pero aceptó su mención de que no habría una agenda hecha desde el extranjero como en el periodo neoliberal. Recordó que como país soberano, México puede definir sus políticas y por primera vez en más de 30 años se elaboró un programa de desarrollo
desarrollo propio. No obstante, afirmó que hay nuevas políticas y estas organizaciones también están cambiando. Destacó que su administración no desea ninguna ruptura con ningún organismo financiero o comercial ni con ningún otro país del mundo. Luego desestimó la baja en la expectativa de crecimiento económico anunciada por el Banxico. Afirmó: está muy bien la economía, son buenos los pronósticos, aún con expresado por el Banco de México. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El director general de Bank of America, Emilio Romano Musalí, aseguró que esta entidad financiera comprometió inversiones para financiar proyectos gubernamentales. Hemos estado hablando de montos importantes de inversión, están platicados, dijo. Afirmó también que el banco que dirige está dispuesto a inyectar capitales a nuestro país y apoyar proyectos del presente gobierno en la medida en que esos proyectos vayan saliendo. Expresó: hemos estado en México 70 años y seguiremos estando en México, ahora más comprometidos. Junto con el directivo del banco se reunió con López Obrador, quien por su parte dijo que percibe confianza de banqueros nacionales y extranjeros. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, demandó al Congreso local modificar la Ley de Derechos Humanos. Coincidió en ello con legisladores de oposición. Esta ley fue promulgada en febrero pasado y establece que los desalojos solo ocurrirán en casos excepcionales y que la autoridad debe garantizar el adecuado realojamiento de las personas. Además, que antes de ejecutar cualquier desalojo, se deberá buscar la mediación para evitar la fuerza, ya que debe atender el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Sheinbaum dijo que no se puede confundir el derecho a la vivienda con el derecho del dueño de un inmueble a que le paguen la renta. Saludamos a Stephanie Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Aurelio. El Senado reforzó sus protocolos de seguridad para evitar otro atentado como el que sufrió la senadora Citlali Hernández. Como se sabe, la legisladora de Morena recibió un libro bomba que estalló en sus manos. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que se adoptarán medidas más estrictas para el ingreso de personas y paquetes y mayor control de quienes ingresan al Pleno. Ahora los senadores serán responsables de sus invitados. Dijo que la Secretaría General, junto con la Coordinación de Resguardo Parlamentario, ya rediseñan los mecanismos de seguridad. La exalcaldesa priista de León, Guanajuato, Bárbara Botello, fue detenida en aquella ciudad. Está acusada de peculado por más de 1,5 millones de pesos. En 2015, la Auditoría Superior del Estado detectó que durante 2013 y 2014, ella y otros funcionarios suscribieron 6 contratos de prestación de servicios con diversas empresas, las cuales no realizaron los trabajos correspondientes. En 2017, Botello ya era diputada y el gobierno guanajuatense pidió a la Cámara Baja desaforarla con el fin de someterla a proceso, pero la petición no prosperó. Integrantes de los movimientos de unificación y lucha triqui y de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo. En el curso de la marcha frente a la Embajada de Estados Unidos, encapuchados quemaron una bandera de ese país y pintarrajearon comercios, bancos y otros inmuebles. Exigieron la instalación de una mesa de trabajo con los secretarios de Gobernación, Bienestar, Energía, Desarrollo Agrario, Hacienda y Comunicaciones, con el fin de destinar mayor presupuesto al sector indígena. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del capo Ismael El Mayo Zambada, fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal federal de Chicago. Se le consideró pieza clave en el tráfico de toneladas de cocaína y heroína a Estados Unidos. Fue detenido en México en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2010, quien fungió como uno de los principales testigos en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Medios de prensa estadounidenses informaron que el juez de la causa conmutó los 10 años que Zambada lleva encarcelado, por lo cual podría quedar libre en unos años. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Aurelio. Gracias, Stephanie. Continuamos. Este es el comentario de Juan Manuel Azay. Amigos de Crónica Televisión, el narcomenudeo es el principal generador de violencia en la Ciudad de México. Su crecimiento exponencial se explica por 2 razones: la complacencia o franca complicidad de las policías capitalinas y la sólida afición de los capitalinos a las drogas, comenzando por la marihuana y la cocaína y seguida por todas las demás. Este crecimiento exponencial al que me refiero se refleja en la multiplicación de las narcotiendas. Se vende droga por todos lados y con una creciente desfachatez y cinismo.
Como todo mundo sabe, el núcleo del manejo de la droga es el barrio de Tepito, de donde son originarias dos bandas relativamente célebres, Unión Tepito y Fuerza Anti-Unión. Los policías adscritos a esa zona conocen por nombre, apellido y apodo a casi todos los integrantes de estas bandas. Saben en qué calles del barrio y en qué callejones hay depósitos y picaderos. No se meten porque son parte del negocio. Suena fuerte, lo es, pero también es cierto. Por esa razón, los dos más recientes jefes de esos grupos criminales y un grupo de refuerzos del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en operativos simultáneos impecables de fuerzas federales, de personal militar y agentes de la Fiscalía, que se hicieron cargo y tuvieron la precaución, tome usted nota, de no decirle ni una sola palabra a los policías de la Ciudad de México porque saben que los capos habrían sido advertidos. Repito, en las principales capturas de delincuentes en la ciudad de los últimos años, la policía capitalina fue desplazada, lo que es francamente preocupante. La doctora Claudia Sheinbaum tiene allí una asignatura pendiente. Para estas horas, ambos carteles ya tienen nuevos jefes y el negocio sigue y seguirá mientras la ciudad esté plagada de legiones de adictos. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio. Y este es el humor en el cartón de Falcón. Lo dijo el infalible Papa y es cierto, el diablo le tiene bronca a México. Si no, vean nada más cómo arden Pemex y Altos Hornos. Veamos la foto del día. Equipos de rescate húngaros tratan de encontrar supervivientes del naufragio de un barco turístico en Budapest. Hubo 7 muertos y 21 desaparecidos. Quedó libre el exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, a quien la DEA lo filmó disque negociando un envío de drogas de Caro Quintero a Estados Unidos. Al regreso del corte le hablaremos de esta trampa. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada, con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. La familia vela por el bienestar de sus miembros y procura la herencia cultural y social. Crónica por el bienestar de las familias. Cuando otros solo describen la política superficial del país, en Crónica profundizamos en lo sustancial, la ciencia y la cultura. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Tal como le adelantábamos, en Colombia recuperó su libertad el exguerrillero Jesús Santrich, que formó parte del equipo negociador de la paz con el gobierno y a quien la DEA le puso un 4 usando el nombre de Rafael Caro Quintero. Jesús Santrich recupera su libertad. ¡Viva la paz de Colombia! El ex líder de las FARC salió de la sede de la Fiscalía en Bogotá, donde estaba detenido desde el pasado 17 de mayo por narcotráfico. La Fiscalía lo dejó en libertad acatando una orden de la Corte Suprema de Justicia que consideró que goza de fuero por haber sido designado congresista. Santrich es solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos. Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de ese país, dijo en rueda de prensa que considera lamentable su liberación. Santrich ha sido acusado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de varios delitos, incluido conspirar para transportar 10.000 kilogramos de cocaína desde Colombia a Estados Unidos entre el 17 de junio de 2017 y abril de 2018. Narendra Modi juró como primer ministro de la India para un segundo mandato. Narendra Modi, líder del Partido Nacionalista Hindú, juró este viernes como primer ministro de la India para un segundo mandato, con la tarea de mantener en ascenso la economía del país. La ceremonia se celebró en el Palacio Presidencial de Nueva Delhi, con la asistencia de varios jefes de Estado y de gobierno extranjeros. Junto al primer ministro indio, juraron el cargo también los más de 50 miembros que pasarán a formar parte del nuevo gabinete, con el que Modi llevará adelante su histórico segundo mandato. El partido del mandatario formó sin aparentes dificultades un nuevo gobierno, después de conseguir 303 escaños de un total de 542 en las elecciones. El triunfo de los nacionalistas dejó al opositor partido del Congreso de la dinastía Nehru Gandhi con solo 52 puestos.
Modi llegó a una segunda legislatura respaldado por el sostenido crecimiento económico de la nación, pese al retroceso del desempleo y a la retirada de billetes que en 2016 sumió a la India en una grave crisis de liquidez. Narendra Modi, de 68 años, se erige para este periodo como uno de los mandatarios más poderosos y carismáticos en los 72 años de democracia india. IBM presentó avances de su inteligencia artificial capaz de sostener debates. El ingeniero de IBM, Noam Slonin, responsable del diseño de Project Debater, un dispositivo de inteligencia artificial capaz de debatir temas complejos con seres humanos, mostró los avances de este proyecto en Ginebra. El Centro Internacional de Conferencias de Ginebra es escenario esta semana de una cumbre patrocinada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que debate el futuro de la inteligencia artificial. Durante la presentación, el dispositivo, con una voz femenina generada por ordenador, defendió que las redes sociales son buenas para el ser humano. Lo hizo utilizando argumentos que le habían enviado voluntarios en centros educativos de Italia, Francia, Canadá y otros países. Entre ellos, las redes sociales rompen las barreras entre culturas y permiten que la gente esté mejor informada. Además, sostuvo, ayuda a las personas solitarias a encontrar amigos con intereses comunes. Slonin explicó que su inteligencia artificial utiliza varias herramientas para escoger frases que estén relacionadas con el tópico a discutir, que polemicen contra el oponente y que vayan en favor de la postura que se le ha asignado. Entre ellas, una base de datos con 10.000 millones de frases. Filipinas continúa con su guerra de la basura con Canadá y otros países del primer mundo. Filipinas continúa con su guerra de la basura con Canadá y se niega a ser el vertedero de residuos del primer mundo. El envío a Filipinas de un centenar de contenedores de basura de Canadá hace 6 años ha desencadenado en el último mes un serio conflicto diplomático entre las dos naciones. Tras más de un mes de presiones por parte del gobierno filipino de Rodrigo Duterte, el gobierno de Canadá accedió la semana pasada a ocuparse de la repatriación de sus residuos, más de 2.000 toneladas de basura que llegaron a Filipinas entre 2013 y 2014. Son un total de 69 contenedores que está previsto que sean enviados este jueves con destino a Vancouver con escala en China, un proceso que costará más de $190,000 y que asumirá Canadá. Pero no solo la basura canadiense se pudre en Filipinas. También han encontrado 9 contenedores de residuos procedentes de Australia y otro de Hong Kong, un primer envío piloto de un total de 70 contenedores de basura electrónica. Filipinas no ha sido el único país que ha declarado la guerra a la basura de países ricos. Malasia anunció esta misma semana que repatriará 3.000 toneladas de residuos importados ilegalmente de países como Estados Unidos. El mes pasado, Malasia ya envió 5 contenedores de basura a España, la primera devolución a un país de origen de estos residuos ilegales, que parece haber sentado un importante precedente. María del Rosario Espinosa, triple medallista olímpica y mundial de taekwondo, se prepara para los Panamericanos. Con 3 medallas olímpicas en sus estantes y el mismo número de mundiales, la taekwondista mexicana María Espinosa mira hacia el pasado marcado en su cuerpo como una preparación para el envión final de su carrera. Yo me acuerdo desde el 2007, cuando iban a hacer los Juegos Panamericanos, sufrí una lesión de tobillo. Cuando iban a hacer los Juegos Olímpicos del 2016, una lesión de espalda. Y golpes que me han dado antes de la competencia fuertes, tanto en la cabeza como en fuertes que he parado, pero pues a la vez me he recuperado. Afortunadamente mi cuerpo se recupera pronto y he podido continuar. A sus 31 años, Espinosa es una de las cabezas de la delegación mexicana para los Juegos Panamericanos de Lima a celebrarse este año y allí espera conseguir el primer lugar de su disciplina. Bueno, Lima me lo imagino preparándome de la mejor manera, llegando en las mejores condiciones, pues lo que yo sueño es ganar los Juegos Panamericanos y retirarme de los Juegos Panamericanos con la medalla de oro. Considerada como la mejor deportista en la historia de México, Espinosa también tiene sus ojos puestos en Tokio 2020, la cual sería su última competencia profesional, algo que considera poético. Tokio me lo imagino como ya el final de mi carrera como competidora y me lo imagino retirándome feliz y pues lo que yo deseo y lo que yo quiero es retirarme con una medalla olímpica. Sí, viéndola desde ese punto, ¿no? De donde todo inició con mis grandes resultados, que fue en China, y pues cerrar ahí en Japón, pues algo tiene que ver hacia ahí en mi vida deportiva. Con numerosos golpes dolorosos marcados en su piel, pero con la satisfacción de que aguantarlos no fue en vano, la top 2 mundial del taekwondo tiene una historia por escribir, aunque el final del cuento ya tenga una fecha. Llegamos al final.
Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro portal en www.cronica.com.mx. Gracias, hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches.